neuronales inspiratorios desde las redes que van a activar a un grupo de neuronas que se encuentran a este nivel para excitar al otro grupo de neuronas que dijimos que van a ver otro grupo más pequeño en lo que es el núcleo y este a su vez se va a inhibir primero. La señal de rampa respiratoria es una señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios que comienza débilmente y aumenta a modo de que la rampa eh, va aumentando. Esto va a durar, tiene una duración aproximada de 2 segundos. Se interrumpe durante los siguientes 3 segundos y luego vuelve a comenzar lo que es la nueva señal inspiratoria para que se produzca otro ciclo. Entonces, lo que es la inspiración va a durar aproximadamente 2 segundos. El control de las características de esta rampa inspiratoria va a estar determinado por el control de la velocidad de la rampa y el control de, del punto limitante en el que se interrumpe súbitamente lo que es la rampa. Dijimos que aparte del centro dorsal y del centro ventral, hay el tercer grupo de neuronas que va a regularizar lo que es el centro respiratorio, que es el centro neumotásico. Este va a limitar la duración de la inspiración y va a encargarse también de aumentar lo que es la frecuencia respiratoria. Dorsalmente en el núcleo braquial de la parte superior de la protuberancia es donde se va a encontrar el centro neumotásico. Este va a controlar el punto de desconexión de la rampla inspiratoria. De ahí que va a controlar y va a aumentar lo que es la frecuencia respiratoria. Entran sus compañeros y me enlentecen. La señal neumotásica intensa durante la respiración tiene una duración aproximadamente de 0,5 segundos, que es más rápida y más corta que lo que es el centro dorsal que dijimos que van a ser aproximadamente 2 segundos. La señal neumotásica, por lo tanto, es más débil durante lo que es la respiración. El grupo respiratorio ventral de las neuronas tiene las funciones de regular lo que es la inspiración y la expiración. Este va a estar ubicado a ambos lados del bulbo raquídeo.
¿Cuál va a ser la diferencia entre el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal? Las neuronas del grupo respiratorio ventral van a permanecer inactivas durante una respiración tranquila. En cambio, las neuronas del grupo respiratorio ventral no van a participar en la oscilación rítmica básica que va a controlar lo que es la respiración. Las neuronas del grupo respiratorio ventral van a contribuir a lo que es el impulso respiratorio adicional. Por lo tanto, van a contribuir tanto a la inspiración como a la expiración. Las señales de insuflación pulmonar van a limitar lo que es la inspiración. Esto se conoce como el reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Además de los mecanismos de control respiratorio del sistema nervioso central, actúa totalmente en el interior de lo que es el tronco encefálico y las señales sensitivas que proceden de los pulmones y van a contribuir a lo que es la respiración. Entonces, además de los mecanismos del control respiratorio del sistema nervioso central, en el interior del tronco encefálico van a haber señales nerviosas sensitivas eh, que van a proceder de los pulmones y que van a contribuir a lo que es la respiración. Estos receptores van a estar localizados en lo que es los bronquios y los bronquiolos. Los receptores más importantes son los receptores de distensión. Estas señales van a proceder de lo que es el centro neumotáxico, es decir, cuando los pulmones van a estar insuflados excesivamente. Esta distensión va a activar lo que es la respuesta de retroalimentación que desconecta lo que es la rampa inspiratoria y de esta manera va a interrumpir la inspiración adicional. Este mecanismo es lo que se conoce como reflejo de insuflación de Herring-Bauer. Va a ser el reflejo que aumenta la frecuencia de la respiración al recibir lo que son las señales procedentes del centro neumotáxico. Los seres humanos no van a, en los seres humanos esto no se va a activar hasta que el volumen corriente aumente más de 3 veces el valor normal, sea por encima de 1,5 litros por respiración. Por lo tanto, este reflejo va a ser principalmente un mecanismo protector para impedir una insuflación pulmonar excesiva y no un ingrediente importante del control normal de lo que es la ventilación. ¿Cómo se va a controlar la actividad global del centro respiratorio? Durante lo que es la inspiración y la expiración,
Se produce un mecanismo más básico de regulación que aumentan o disminuyen lo que es la intensidad de las señales del control respiratorio para su ajuste según necesidades. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso se va a producir un aumento de la velocidad de la utilización del oxígeno y la formación de lo que es el dióxido de carbono hasta 20 veces del valor normal. El objetivo de esto va a ser lo que es el control de la ventilación pulmonar. Entonces, el objetivo principal va a ser el control de la ventilación según las necesidades respiratorias del organismo. Va a haber un control químico de la respiración. El objetivo final de la respiración es mantener las concentraciones adecuadas de oxígeno, de dióxido de carbono y de los iones de hidrógeno en los tejidos. Entonces, tienen que responder bien el centro respiratorio y la actividad respiratoria cuando exista alguna modificaciones de esta sustancia. El exceso de dióxido de carbono o de iones de hidrógeno va a estimular directamente al centro respiratorio y va a aumentar lo que son las señales inspiratorias e, y expiratorias de los músculos respiratorios. Por el contrario, el oxígeno no va a tener ningún efecto directo sobre el centro respiratorio. Este va a actuar casi exclusivamente sobre los quimiorreceptores periféricos situados en los cuerpos carotídeos, aórticos, y estos son los que a su vez van a enviar señales al centro respiratorio para controlar lo que es la respiración, pero el oxígeno no lo va a hacer directamente. El control directo de la activación de lo que es el centro respiratorio por el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno va a estar dado por una zona quimiosensible del centro respiratorio que se encuentra por debajo de la superficie ventral del ventículo raquídeo. En esta zona se han visto, se han estudiado que existen tres zonas del centro respiratorio en el grupo que son el grupo respiratorio dorsal, ventral y el centro neurotóxico, eh, como dijimos al principio. Existen también otras zonas a nivel neuronal que van a controlar lo que es el centro respiratorio, que son zonas llamadas zonas quimiosensibles. En esta zona, estas principales zonas del centro respiratorio, que son el grupo respiratorio dorsal, ventral y el centro neumotáxico o neurotóxico, van a estar afectados directamente por la concentración sanguínea de dióxido de carbono y de las concentraciones de iones de hidrógeno. En cambio, lo que es la zona quimiosensible va a estar directamente relacionada con lo que es la presión de dióxido de carbono sanguíneo y de la concentración de iones de hidrógeno que van a excitar a las demás porciones del centro respiratorio. Es probable que la excitación de las neuronas quimiosensibles por los iones de hidrógeno sean el estímulo primario del centro respiratorio. Las neuronas detectoras de la zona quimiosensible van a ser excitadas especialmente por los iones de hidrógeno. Incluso se piensa que estos iones de hidrógeno pueden ser el único estímulo directo de estas neuronas. Sin embargo, se sabe que estos iones no van a atravesar fácilmente lo que es la barrera em, hematoencefálica. Por este motivo,
las modificaciones de las concentraciones de iones de hidrógeno en la sangre van a tener un efecto menor en lo que es la estimulación de las neuronas quimiosensibles que las que puedan ocasionar las modificaciones del dióxido de carbono sanguíneo. Em, el dióxido de carbono entonces va a estimular a la zona quimiosensible. Aunque el dióxido de carbono tiene poco efecto directo en la estimulación de las neuronas quimiosensibles, tiene un efecto indirecto potente, ya que su efecto va a reaccionar con el agua de los tejidos para formar ácido carbónico, que este se va a disociar en iones de hidrógeno y en bicarbonato, después de que los iones de hidrógeno tienen un efecto estimulador directo potente sobre la respiración. Entonces, la respuesta eh, de de los iones de hidrógeno no está muy clara del todo por su falta de permeabilidad en la barrera hematoencefálica, pero se conoce que el dióxido de carbono sí atraviesa esta barrera hematoencefálica. Entonces, se sabe que siempre que aumente la presión de dióxido de carbono sanguíneo, también lo va a hacer la presión de dióxido de carbono del líquido intersticial del bulbo raquídeo y del líquido cefalorraquídeo. Estos dos líquidos van a reaccionar entonces inmediatamente con el agua para formar nuevos iones de hidrógeno. Paradójicamente, se van a liberar más iones de hidrógeno hacia la zona sensible, hacia la zona sensitiva quimiosensible del bulbo raquídeo cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono sensible, que cuando aumenta la concentración sanguínea de iones de hidrógeno. Por este motivo, la actividad del centro respiratorio va a aumentar muy intensamente por las modificaciones de dióxido de carbono sanguíneo. La atenuación del efecto estimulador del dióxido de carbono después de los primeros 1 a 2 días va a estar dada por la excitación del centro respiratorio por el dióxido de carbono en las primeras horas después de la elevación del dióxido de carbono sanguíneo, aunque este vaya a disminuir gradualmente a lo largo de 1 a 2 días. Esta disminución se va a deber al reajuste renal. Los riñones van a aumentar lo que es la concentración de bicarbonato sanguíneo que se une a los iones de hidrógeno de la sangre y del líquido cefalorraquídeo para disminuir así sus concentraciones. Pero todavía, pero todavía es más importante que en un periodo de horas los iones de bicarbonato también pueden difundir lentamente a través de las barreras hematoencefálicas y de la sangre del líquido cefalorraquídeo. Estas modificaciones entonces de la concentración sanguínea de dióxido de carbono tienen un efecto potente en el control del impulso respiratorio, aunque es un control crónico débil después de una adaptación de lo que son varios días. Entonces, una modificación de la concentración sanguínea de dióxido de carbono se va a controlar de forma crónica, pero débil, porque su control va a durar varios días. ¿Cuáles van a ser los efectos cualitativos de la presión de dióxido de carbono sanguíneo y de la concentración de iones sobre la ventilación alveolar? Sabemos que
Estas concentraciones van a aumentar las concentraciones de dióxido de carbono normal de 35 milímetros de mercurio hasta 75 milímetros de mercurio, como vemos en esta gráfica que nos compara lo que es la ventilación alveolar con lo que es la presión de dióxido de carbono. Vemos que la magnitud del efecto de la modificación de la respiración en el intervalo normal de un pH sanguíneo que está entre 7,3 a 7,5 es menor que la décima parte de esto. Entonces, los cambios en el oxígeno tienen un efecto directo pequeño en el control del centro respiratorio. Las modificaciones de las concentraciones de oxígeno no van a tener ningún efecto directo sobre el propio centro respiratorio para alterar lo que es el impulso respiratorio. Pero el cuerpo tiene un mecanismo especial para el control respiratorio que está localizado en los quimiorreceptores periféricos que están fuera del centro respiratorio del encéfalo. Y son estos quimiorreceptores los que van a mandar el impulso a lo que es el centro respiratorio para así poder controlar lo que son las cantidades de oxígeno. Este mecanismo entonces va a responder cuando el oxígeno sanguíneo disminuya demasiado, principalmente por debajo de lo que es la presión de oxígeno de 70 milímetros de mercurio. El sistema de quimiorreceptores periféricos van a controlar la actividad respiratoria en función al oxígeno en el control respiratorio. Como hemos dicho, la mayoría de los quimiorreceptores periféricos van a estar ubicados en lo que es el cuerpo carotídeo, pero algunos también van a estar en lo que es los cuerpos aórticos, como se muestra aquí en la figura. Los cuerpos carotídeos van a estar localizados bilateralmente en las bifurcaciones de la arteria carótida, a nivel cervical, a nivel del cuello. Esto van a pasar a través de los nervios de Hering hacia los nervios glosofaringeo y posteriormente hacia la zona respiratoria dorsal del bulbo raquídeo. Los cuerpos aórticos van a estar localizados a lo largo de lo que es el callado de la aorta y sus fibras nerviosas van a pasar a través de los vagos y también de la zona respiratoria dorsal. Cada uno de los quimiorreceptores va a recibir su propia vascularización especial a través de una arteria que se origina directamente del tronco arterial adyacente. Este flujo sanguíneo em, se va a dar a través de lo que es el cuerpo con una elevación de 20 veces de los propios cuerpos carotídeos cada minuto. Los quimiorreceptores entonces van a estar expuestos en todo momento a la sangre arterial, no a la sangre venosa, y a su presión de oxígeno, eh, que son las presiones de oxígeno arteriales. El efecto de la concentración de dióxido de carbono e iones de hidrógeno sobre la actividad de los quimiorreceptores, entonces van a aumentar tanto la concentración de dióxido de carbono como la concentración de iones de hidrógeno, que también van a excitar a lo que son los quimiorreceptores. Por lo tanto, un aumento de la concentración de dióxido de carbono
también va a excitar a los quimiorreceptores y de manera indirecta va a aumentar lo que es la actividad respiratoria. ¿Cuál va a ser el mecanismo básico de la estimulación de los quimiorreceptores por la deficiencia de oxígeno? Aunque no se conoce exactamente el mecanismo por el cual la presión de oxígeno baja, excita lo que son las terminaciones nerviosas de los cuerpos carotídeos y aórticos, se cree que muchas células eh, que existen en lo que es los cuerpos carotídeos van a establecer sinapsis directas o indirectamente con las terminaciones nerviosas. Van a haber unas células, las células glómicas, que van a estar ubicadas en lo que son los cuerpos carotídeos. Van a inactivar lo que son los valores sanguíneos de la presión de oxígeno, disminuyendo así lo que es la presión de oxígeno. Este efecto de lo que es la presión de oxígeno arterial baja sirve para estimular lo que es la ventilación alveolar cuando el dióxido de carbono arterial y las concentraciones de hidrógeno se mantienen normales. En esta figura eh, se ve el impulso respiratorio debido al efecto de una concentración baja de oxígeno sobre los quimiorreceptores. Aquí se puede observar lo que es el efecto casi nulo sobre la ventilación siempre que la presión de oxígeno arterial sea mayor de 100 milímetros de mercurio, pero las presiones menores de 100 milímetros de mercurio, eh, mm, la ventilación va a aumentar aproximadamente el doble cuando la presión de oxígeno arterial disminuye a 60 milímetros de mercurio y puede aumentar 5 veces más para la presión de oxígeno muy baja. En estas condiciones, la presión de oxígeno arterial baja intensamente por el proceso de ventilación. La respiración crónica de las cantidades bajas de oxígeno van a estimular aún más la respiración. Esto se conoce como el fenómeno de aclimatización. La razón de la climatización, entonces, es que en un plazo de 2 o 3 días, el centro respiratorio del tronco encefálico pierde aproximadamente de 4 a 5 su sensibilidad a las modificaciones de presión de oxígeno y de los iones de hidrógeno. Es lo que pasa a veces cuando estamos en la altura. Por lo tanto, se deja de producir la eliminación excesiva de dióxido de carbono con la ventilación, que normalmente inhibirá el aumento de la respiración y del oxígeno bajo para activar el sistema respiratorio hasta un nivel mayor. Estos efectos combinados de la presión de oxígeno, el pH y la presión de dióxido de carbono sobre la ventilación alveolar van a presentar una perspectiva rápida de la forma en la que los factores químicos de la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono y el pH en conjunto afectan a lo que es la ventilación alveolar, como vemos ahí en la gráfica. Esta serie de curvas, esta familia de curvas, van a representar los efectos combinados de la presión de dióxido de carbono, la presión de oxígeno alveolar sobre lo que es la ventilación alveolar. Las curvas rojas, que son las tres curvas que están hacia en la derecha de la gráfica, se miden a un pH sanguíneo de 7,4 y las curvas que están al lado izquierdo a un pH de 7,3. En las dos curvas se van a representar los efectos combinados del dióxido de carbono y de la presión de oxígeno sobre la ventilación a dos valores diferentes de pH. ¿Cómo va a ser la regulación
de la respiración durante el ejercicio. Sabemos que durante el ejercicio intenso va a haber mayor consumo de oxígeno y por ende va a haber más formación de lo que es el dióxido de carbono. Incluso este puede aumentar hasta 20 veces más su valor normal. Como vemos en el gráfico podemos observar que la ventilación alveolar de un deportista aumenta casi exactamente en paralelo a lo que hace a, a lo que hace el metabolismo de oxígeno. Entonces, cuando una persona comienza a hacer ejercicio, una gran parte del aumento total de la ventilación comienza cuando inicia el ejercicio. Esta interacción entre los factores químicos y los factores nerviosos en el control de la respiración durante el ejercicio va a incrementar linealmente en la ventilación con el incremento del consumo de oxígeno. La presión de oxígeno de dióxido de carbono arterial y la presión de óxido nitroso van a cambiar en la dirección correcta a lo que es el incremento de la ventilación. Entonces, la presión de dióxido de carbono puede disminuir ligeramente. Cuando existe la sobrecarga de lo que son las señales desde la corteza cerebral, van a aumentar los movimientos corporales, por eso aumenta lo que es la frecuencia respiratoria. Esto va a incrementar también lo que es la temperatura corporal, que va a estar diseñada para controlar lo que es la presión de dióxido de carbono. Entonces, la posibilidad de que el factor neurogénico del control de la respiración durante el ejercicio sea una respuesta aprendida es que el ejercicio repetido en los deportistas, por ejemplo, que hacen ejercicio de forma continua, el cerebro se vuelve más capaz de suministrar las cantidades de señales nerviosas para mantener lo que son los factores químicos sanguíneos en sus niveles normales. Aparte, los centros superiores del aprendizaje del cerebro son importantes para este mecanismo de control de la respiración eh, neurogénica aprendida. Cuando se anestesia, cuando se anestesia lo que es la corteza cerebral y el sistema del control respiratorio no está anestesiado, los gases arteriales van a aumentar durante lo que es la activación muscular por el aumento de lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Qué otros factores van a influir en lo que es la respiración? Va a haber un control periódico, un control voluntario de lo que es la respiración en varias situaciones patológicas. Por ejemplo, cuando la persona deja de respirar profundamente durante un intervalo breve y después lo hace superficialmente, el ciclo se va a repetir una y otra vez. Un tipo de respiración periódica es, por ejemplo, la respiración de Chayne-Stokes, que va a aumentar y disminuir lentamente, como lo vamos a ver ahora. Una de las situaciones patológicas donde se produce una respiración periódica, donde una persona respira profunda y luego superficialmente o no respira durante un intervalo adicional, es la respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración que aumenta y disminuye lentamente de 40 a 60 segundos, como vemos en la gráfica. La gráfica representa el patrón respiratorio característico de la respiración de Chayne-Stokes. ¿Cuáles son las causas básicas que pueden ocasionar esta respiración? Cuando una persona hiperventila, por ejemplo, expulsa dióxido de carbono a la sangre pulmonar y aumenta también lo que es el oxígeno. Esta tarda varios segundos antes de que la sangre pulmonar
modificada pueda ser transportada al encéfalo e inhiba lo que es la ventilación excesiva. Entonces, el centro respiratorio va a terminar por responder deprimiéndose debido a la hiperventilación que existe y entonces va a terminar en ciclos opuestos. Después van a pasar otros pocos segundos antes de que el encéfalo pueda responder a estos nuevos cambios. Cuando el encéfalo responde, la persona va a respirar intensamente de nuevo. Entonces, hay dos dependientes